Bueno, lo primero es que quisiera saludar a los primeros habitantes de estos territorios, a ellos honramos, recordamos, ya que son los primeros creadores, los primeros en habitar estos amplios territorios. Hoy día nos encontramos en un nuevo diálogo en el centro, a la distancia, con los curadores de esta exposición. Será El Paraíso, una exposición que su solo título nos invita a entrar a mundos poéticos, pero también muy concretos. En este día queremos abordar la investigación y los asuntos que rodean esta muestra curada en colaboración por el Museo de Historia Natural Río Seco y el Museo Campesino en Movimiento. Esta muestra que se presenta aquí en Galería del Patrimonio del Centro Cultural La Moneda quiere darle visibilidad a las voces de Agua Fresca. Agua Fresca es una área parcelera ubicada en el sur de la comuna de Punta Arenas. Quiere traer a través de esta muestra culturas, memorias, problemáticas y desafíos de subsistencia. Para poder abordar y que nos den cuenta de esta investigación, quisiera saludar a quienes están y estuvieron detrás de esta investigación y de esta exposición. Un saludo a nuestra querida Aymara Segers, que es licenciada en Artes Visuales, con mención en Escultura en la Universidad Finisterra, y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Aymara trabaja en torno a los procesos materiales que se desprenden de los cuerpos y las decisiones culturales que intervienen esas materialidades. Actualmente Aymara es miembro del equipo nuclear del Museo Histórico Natural Río Seco, donde desempeña, entre otras labores de montaje y restauración de colecciones. Un saludo a Aymara desde acá hacia allá. También estamos con Miguel Cáceres. Miguel es licenciado en Arte y magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en el ámbito de la docencia en Santiago y en Punta Arenas. Desde el año 2013 produce y trabaja en las colecciones del Museo de Historia Natural Río Seco, del cual Miguel es cofundador y además director. Un saludo, Miguel. Bienvenido. Hola, muchas gracias por esta instancia. Gracias, Miguel. Daniel González, aquí del Museo Campesino en Movimiento, es el antropólogo social y diplomado en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad de Chile. Se ha dedicado durante la última década a la investigación etnográfica, audiovisual y testimonial, con especial atención a fiestas patronales y música tradicional del Norte Grande, Norte Chico y la zona central de Chile. Acompaña siempre sus investigaciones sociales con obras de difusión masiva como documentales, discos y páginas web. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos también hoy día. Gracias por la invitación. Danilo Petrovich, antropólogo social con investigaciones en torno al patrimonio cultural, inmaterial, gestión cultural y cine, entre otras múltiples tareas y labores que ejerce Danilo. Desde hace una década, Danilo trabaja en terreno de manera independiente, con un énfasis etnográficos en temas relacionados a ritos y fiestas religiosas del Norte Grande, Norte Chico, Maule, Biobío y región de Magallanes, especializándose en ámbitos como el canto lodevino y los bailes chinos. Danilo, tenemos que decir que además trabajó en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda algún tiempo. Bienvenido, Danilo. Bueno, la idea de esta conversación, de este diálogo, es más bien conocer la voz de ustedes y que nos vayan contando, porque
como bien decía al principio, esto es un proceso de investigación profunda, multidisciplinario, ¿no es cierto?, que se implementa a través de una exposición. O sea, son dos asuntos, digamos, que van en paralelo, que dan este resultado a través de una exposición que es muy multidisciplinaria, con objetos, con filmaciones, con testimonios grabados. Hay un concepto que me llamó la atención, yo no sé quién quisiera referirse a pero que aparecía constantemente en los diálogos y también en los textos que ustedes hablaron, que es la palabra pedacería. Me pareció, aparte, interesante, pero yo sé que esto fue reflexionado, me imagino, dentro de ustedes por haber elegido esa palabra, y quisiera, no sé quién de ustedes le gustaría responder esta palabra, de cómo aparece, cómo llegan a la conclusión de que pedacería es una palabra con la que ustedes involucran y se relaciona con esta exposición en la Sala del Patrimonio de Centro Cultural La Moneda. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién no tiene que contestar? Chino. Cuarto. Arte nomás. Marta, Miguel. Bueno, la pedacería es un concepto que, como tú bien señalas, Beatriz, está presente o permea, digamos, todas las operaciones objetuales, materiales, incluso inmateriales de esta muestra, y la pedacería es una palabra que en realidad significa la desarticulación de un determinado modelo o de un determinado cuerpo en sus distintas partes y que dejan de ser funcionales ya a una determinada estructura. Y la muestra tiene digamos, esas características del desuso, digamos, de piezas encontradas, de pedazos de cosas que ya han caído en abandono, y también de ciertas economías, digamos, que hemos diagnosticado dispersas en el paisaje magallánico que han sufrido por una serie de modificaciones históricas una especie de discontinuidad con una historia que las ha hecho devenir en una especie de ruinas, ¿no? Y al mismo tiempo, desde el comienzo de esta muestra, para nosotros, bueno, nosotros vivimos acá en Magallanes, Danilo y Daniel han venido en bastantes ocasiones a hacer trabajos de investigación, de registro, de testimonios acá, y tenemos como una especie de idea de que Magallanes es como una especie de estratificación de como de distintas etapas en las que distintos pasados han quedado arruinados, digamos, por los distintos eventos que han azotado a este lugar desde las primeras colonizaciones en adelante. Entonces, Magallanes aparece como una especie de basural homogéneo, digamos, en que se van acumulando los restos de los distintos pasados, de las distintas épicas que han formado estos pasados, y a nosotros nos pareció particularmente interesante abordar el pasado, por un lado, el pasado industrial de esta gran épica colonizadora que cae en ruinas a principios empieza a caer en ruinas, digamos, a principios del siglo XX, y sobre la cual se instala otra especie de promesa, ¿no? Que es la promesa guiada por la colectivización del trabajo, por las reformas estructurales del Estado, la reforma agraria, etcétera, que también empiezan a caer en ruinas y de las cuales uno puede todavía ver ciertas sobrevivencias de esas economías. Eso fue, digamos, lo que gatilló este
este concepto que permea, digamos, como digo, toda la muestra, que son estos pedazos que si uno los va uniendo empiezan a dar cuenta de todo lo que estoy tratando de decir o balbuceando de a poco. Ahí, Danilo, no sé o Daniel, si me puede ayudar. Y ahí es interesante desde el punto de vista antropológico, porque veo que hay una suerte de analogía, ¿no es cierto?, de estos residuos objetuales y estos fragmentos, ¿no?, estas pedacerías de formas de vida también. No sé, Danilo, Daniel, desde el punto de vista antropológico, cómo ustedes van construyendo este paralelo, digamos. Bueno, la palabra pedacería surgió también porque una palabra que se usa comúnmente allá en Magallanes, en la faena. Nosotros, en el fondo, intentamos en la investigación, y en realidad hemos ido harto a Magallanes, hemos estado con los chiquillos varias veces, hemos visto un poco también el proceso de la construcción del museo que ellos tienen allá. Y en la faena se utiliza mucho la palabra pedacería, ¿no? Y la faena también es un concepto relevante, creo yo, para pensar esta exposición, porque las faenas pasadas, digamos, y las faenas que pudimos registrarnos, las faenas de campo, de la esquila, qué sé yo, de cortar el pasto, en fin, las distintas faenas agroganaderas a las que pudimos ir. Y la particularidad de la palabra pedacería que nos pareció también interesante es que remite como a pedazos orgánicos y también inorgánicos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se esquila una oveja, todos los pequeños vellones o las pequeñas como motitas así de lanas que van quedando en el piso, o como son pedazos que en el fondo, si tú los tratas de reunir después, nunca vas a poder lograr como dar con el original, ¿no? O sea, es decir, en la faena hay una transformación de la realidad, una transformación del animal, una transformación de la relación que puede tener el hombre con el animal. Y por ejemplo, si uno va a un taller mecánico, un taller donde están arreglando quizás las mismas cuchillas que utilizan para esquilar las ovejas, también todo lo que va sobrando, como los pernos, ¿no? Como qué sé yo, los fierros, como todo lo que está en estos suelos de la faena, es como un lugar interesante también para pensar esto que proponemos, ¿no? Lo que decía Miguel, ¿no? Este tema de la ruina, pero no solo la ruina monumental, sino que también la ruina de los objetos, de los pequeños artefactos, la ruina en estos espacios en los que los espacios de faena, ¿no? Los galpones, por ejemplo, también encontramos escritos, rayados, mensajes antiguos, ¿no? Grafismo, podríamos decir, de los trabajadores, ¿no? De una memoria obrera, que también eso podría pensarse como una pedacería, ¿no? Pedacerías de historias que quedan inscritas ahí en estos lugares de memoria, ¿no? Que son lugares de memoria obrera, mensajes. Uno también puede hacer esta estratigrafía, ¿no? O esta arqueología de la cual habla Miguel, ¿no? Viendo porque quedan inscritos con fechas, ¿no? Como ahí en los videos salen bastantes cosas como mensajes que se mandan, y uno podría decir que se mandan al futuro o que se mandan al pasado, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es como agarrar todas estas imágenes y colocarlas bajo estas lógicas de sobrevivencia, pedacería y ruinas, ¿no? Que no es tan optimista, pero como dice Miguel, es una manera de entrar también a entender un territorio, a entender un paisaje, ¿no? A entender una cultura. Ahora lo notable, por lo menos a mí lo que me conmueve, que todo esto se hace en lenguaje en registro visual total. Aquí me gustaría un poco que nos contaras, Aymara, porque a lo mejor digo una locura, pero los referentes
cuando entré a ver la exposición, vi cómo ciertos grafitis me remetían a Basquiat, a Rembrandt, los videos, o sea, hay una visualidad, sin duda no fue, eso es algo, eso, una lectura que hice al entrar a la sala, pero hay una visualidad muy cuidada, o sea, en sí mismo eso es de una belleza que nos transporta de todos modos a conectar desde las emociones. O sea, no desde el campo cognitivo, estereográfico, contiene muchos elementos estereográficos, sin duda, nos trae parte del territorio, pero hay los códigos visuales aparecen, digamos, por todos lados. Cuéntanos, Aymara, cómo trabajaron eso, ¿no? Entendiendo que tú provienes de ese campo, ¿cómo fue, digamos, eso? Bueno, claro, yo creo que siempre el arte ha intentado un poco recuperar o imitar, ¿cierto?, las cosas que ya están en algunos casos, como por ejemplo el arte povera. Cunelis fue un súper referente para poder pensar cómo trabajar e instalar y hacer que todas estas piezas, tanto de video como objetos, como fotografías, archivos fotográficos, pudieran ir conversando, que existiera un eco que fuera de poéticas visuales y no solamente, claro, con una claridad cognitiva e histórica, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, nosotros como somos artistas, se nos da de manera natural poder observar en esa, y bueno, y para qué decir Danilo y Daniel, que tienen un ojo impecable, en el momento que hay que grabar una situación, yo creo que todos compartimos un poco ese gusto por la estética y poner el ojo en situaciones eh, que te permitan armar un recorrido visual y material dado por las características de la superficie de las cosas, no solamente como por su conceptualización. Entonces, no sé, es interesante, es muy bonito entender cómo todos estos objetos que vienen de distintas tecnologías, incluso como son los videos, por ejemplo, que pues, aparece esta especie de retablo de 3 imágenes que arman una coreografía donde las imágenes laterales son súper tecnológicas, dron, 4K, digital, pero que al mismo tiempo lo que reproducen son ruinas, son lugares en desuso o que están resistiendo, versus la tensión que se genera con el registro VHS, ¿cierto?, que recuperamos de jineteadas y de trabajos en los aserraderos en agua fresca, donde, claro, la superficie del material de VHS, esa cinta desgastada, que muestra un momento súper vital, ¿cierto? Como la jineteada con una especie de explosión energética de cuerpos o máquinas cortando árboles. El desgaste, claro, ahí se traspasa, el desgaste material está en la cinta, ¿cierto? A diferencia de que el desgaste está en los materiales, las imágenes laterales de los videos que van a poder observar en la sala, el público que visite esta muestra, están los materiales que se registran. Entonces, también es bonito el eco que ocurre entre estos videos y los objetos que conviven en la vitrina, por ejemplo, donde hay otros tipos de desgaste material. El óxido de las máquinas que ya perdieron su filo, versus estos restos óseos, ¿cierto?, de animales que en algún minuto fueron productivos y que al mismo tiempo esos mismos animales se transformaron en partes de una montura, no sé, pedazos o sea, huesos para hacer ¿cómo se llama? El mango de un cuchillo. Entonces es bonito ver cómo desde la anatomía animal, ¿cierto?, que en algún minuto fue productiva, fue utilizada como una especie de máquina, también se empiezan a formar en otras objetualidades que son necesarias para esa misma productividad, y al mismo tiempo el desgaste de los cueros, por ejemplo, que lo van a poder ver en los aperos de jineteada, ¿cierto? Como las riendas, las botas hechas con pierna con rodilla de caballo, esos
están sobados, ¿cierto? Ya pasaron por un uso, son blandos, están gastados igual que esa cinta de VHS, pero en el caso de los cueros para una genética es necesario que pase por ese desgaste para que sean útiles. Entonces, muy bonito cómo van, chuta, casi se me cae la taza, es como van conviviendo, ¿cierto? Esas erosiones y esos desgastes material en la muestra, pero con distintas finalidades. Entonces un poco el ojo lo pusimos ahí también, como, y también entender que en el minuto que uno trae un objeto, lo instala al lado de otro, por el solo hecho de que exista esa justaposición, ¿cierto? Los objetos empiezan a dialogar entre ellos, o sea, las imágenes y los objetos, cuando uno los compone de cierta manera, cobran vida propia, y eso sí creo que viene desde el arte, o sea, como esa permisividad de armar una constelación que va a ir narrando por sí solo algo que se te aparece, que tampoco lo tenías tan programado. Correcto, sí. Y realmente, visualmente, es muy atractiva la exposición, y eso siempre ayuda a conectar y a meternos en este mundo, ¿no? Faltan los olores, le decía Miguel cuando estaba acá, o sea, como que uno los siente los olores aunque no estén. Eso es interesante. Otro asunto que creo que es un punto que nos aporta mucho es cómo traen al presente el asunto de las cooperativas como un modelo, ¿no? Como un modelo que aún vemos que en Chile claramente se desplazó, ¿no?, a otros modelos, digamos, pero aquí queda un reducto que vive con la economía, digamos, de esa manera. Vemos en otras partes de Latinoamérica que sí persisten. Me tocó, de hecho, visitar en Guatemala cooperativas. O sea, hay otros países latinoamericanos que sí continúan con esas formas de organización, ¿no?, de campesinos que se organizan con estos modelos de cooperativas, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntenos el rescate de alguna manera, o sea, visibilizar ese modelo. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en día, en que hay un cuestionamiento, ¿no es cierto?, al modelo neoliberal? La idea detrás de visibilizar el modelo de las cooperativas, cómo ha sido también para esa comunidad de Agua Fresca este modelo, una especie de resistencia, ¿no es cierto?, a esa forma de organización. No sé quién quisiera hablar al respecto, referirse al respecto de este modelo. Bueno, retomando también un poco las cosas que se han dicho, primero como entender lo que está en el paisaje, lo que está tanto en la historia como en el paisaje, es también una suerte de memoria viva, ¿no? Hemos dicho hartos conceptos como ruina, cosas que dejan de funcionar, pero al final igual hay algo, una persona, un testimonio, una sobrevivencia que permite, digamos, volver a activar todo esto, ¿no? Y dentro de eso están estas prácticas cooperativas, digamos, que son muy, muy interesantes, que son tanto lo de Agua Fresca como lo de Cacique Mulato, que son distintas, porque lo de Agua Fresca es anterior, por ejemplo, incluso anterior al proceso de reforma agraria, que es justamente muy importante en este periodo de la historia que está puesto ahí en la escena de la muestra. Entonces, Agua Fresca es una proto-reforma agraria, digamos, vinculada a 30 familias que logran ahí una subdivisión de ciertos terrenos de la explotadora de Magallanes. Y posteriormente también viene la historia de Cacique Mulato ya en el proceso de asentamiento y de reforma agraria. Entonces son dos procesos distintos que de alguna forma dan cuenta de lo de Agua Fresca. Justamente se trabajó ahí con Sangüesa y con Poduje, que son como los únicos dos que están casi desde el inicio de esta experiencia, sus papás, pero ellos mismos también. Entonces quedan ellos dos nomás, casi como una memoria viva ahí, viviendo y sobreviviendo a lo que fue todo ese momento que viene ya desde los años 40, o sea, es bastante antiguo. Y en los años 60 la cooperativa también logra sobrevivir a la dictadura, por supuesto, y a este proceso
a la vuelta de la democracia, que hay muchas cooperativas se vendieron, ¿no? O sea, el proceso cooperativa fue un proceso igual general en Magallanes, y que logra sobrevivir solo esta, la Cacique Mulato, que está ahí en la exposición, digamos. Y muchas veces no porque las otras fracasaron, sino porque también las otras fueron exitosas, y los hijos de los cooperados pudieron estudiar y nunca volvieron al campo. Y finalmente los cooperados se hicieron ancianos, digamos, ya no pudieron mantener el ritmo de trabajo, y finalmente vendieron. Tampoco hay un fracaso rotundo en eso, sino que hay un proceso también de la propia historia, y que Cacique Mulato ha logrado de alguna forma sobrevivir y reintegrar a los hijos en el trabajo, que es como lo más complicado, digamos, una suerte de reintegrar el trabajo en tanto experiencia del trabajo, porque trabajar ahí en la Pampa magallánica, bueno, es todo un conocimiento, es todo un saber, es de alguna forma una experiencia bien la zona central, como esa relación muy cercana con los animales, con grandes números de animales. Aquí ya casi no se vive, digamos, en la zona central, no es tan común como es allá. Entonces, eso es súper importante, y de alguna forma ahí se construye una memoria cooperada también, ¿no? Ni siquiera es una memoria no una memoria nacional, no una gran memoria, sino que una memoria, justamente esta memoria como restringida a estos espacios, que son muy grandes, pero están restringidas a esos espacios, y en ese sentido la etnografía y un poco el trabajo también que han hecho Miguel y Aymara de acercarse, digamos, a las personas, ha sido muy, muy importante como para dar cuenta de estas memorias personales, singulares, que todavía están ahí. Entonces eso es muy importante, y creo que está en la muestra, eso se nota mucho en la muestra, en la cantidad de testimonios, en los objetos que nos prestaron para la muestra, ¿no? Porque también hay una suerte de objeto prestado, hay gente que está cooperando para esto, que son justamente las memorias de esas personas que están en esta muestra de manera circunstancial en estos meses que va a ser la muestra. Después hay que devolverlos, digamos, hay todo un juego ahí de intercambio también, ¿no? Que es muy importante. Y eso también es una colaboración para ayudar a que ellos descubran también elementos de su identidad, que por cotidianos que sean van a poder verlos con otra distancia. Estamos en vivo a través de las redes sociales del Centro Cultural La Moneda, transmitiendo el diálogo inaugural de Será el Paraíso, exposición que se está presentando en Galería del Patrimonio. Estamos conversando con Aymara Seges, Miguel Cáceres, Daniel González y Danilo Petrovich. Todos ellos son curadores de esta exposición, así es que vamos a continuar conversando y compartiendo en esta distendida conversación. También es interesante ver de qué manera o existe o no, digamos, abro la pregunta, si existe algunos procesos interculturales en este territorio que ustedes hayan identificado. Esa es una pregunta. Y por otro lado, me pregunto si es que la geografía propia de Agua Fresca fue un factor, ¿ya? Para que estas familias hayan permanecido en esta dinámica. ¿O cuáles creen ustedes que fueron los factores, ¿no? Porque existen otras cooperativas que devinieron en que, como ustedes bien contaban, los hijos se fueron a estudiar, no volvieron a la práctica campesina. ¿Qué factores pudieron identificar ustedes, a diferencia de otras cooperativas o otras organizaciones, que hayan quizás derivado en que se mantengan estas familias en esta forma de vida, ya sea en geográfico o otro tipo de factores que ustedes hayan identificado? Es una tesis, es una supuesta, aquí van a tener que arriesgarse, son suposiciones quizás, factores posibles, digamos. O sea, uno de los factores posibles es un poco el gran conocimiento
acumulado, digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, al hablar con Jorge, tú te das cuenta que es una persona que sabe demasiado del campo. Y eso es lo que ha permitido justamente la posibilidad de que él esté ahí, ¿no? Y de que él de alguna forma también nos convoque un poco, ¿no? A conocer esto. Sangüesa también, digamos, toda su tremenda experiencia de economías como familiares, digamos, de agua fresca, que el queso, hacer queso, trabajar con chancho, trabajar con conejos, no sé, tantas experiencias que él mismo fue diciendo que no todas funcionaron, casi ninguna funcionó, pero ahora están pastando, no sé, pero ahí hay una acumulación de conocimiento. Entonces, esa acumulación de alguna forma permite la transmisión y permite que convoque, ¿no? Y eso que son solo dos personas, son solo dos familias. En Cacique Mulato, que son más familias, pasa lo mismo, digamos. O sea, familias que convocan y que, gracias a esa gran acumulación de conocimiento, logran que las nuevas generaciones también como permitan entrar a la faena. De hecho, ahí en uno de los testimonios dice, o sea, acá lo importante es que trabaje un cooperado con alguien nuevo, ¿no? Para que esa persona nueva logre entender cómo se trabaja. Entonces, hay una preocupación ahí de que eso se transmita y de alguna forma también que se transmita en esta muestra. O sea, como que también permite justamente esta muestra. Entonces, uno de los factores es justamente el saber, digamos, el saber tradicional con respecto al entorno, ¿no? Y si intercultural, bueno, está cruzado, por ejemplo, está ahí el amigo Almonacid Carancho, uno de los testimonios. Él trabajó con los indígenas, digamos, o sea, aprendió el uso de los caballos, cazar avestruces con los tehuelches en Argentina. Mismo Jorge también ha trabajado con el tema de los caballos, con los tehuelches. En la misma hostería Agua Fresca nos contaban que tenían, digamos, dentro de la gente que iba al emporio eran los que cazaban nutria, digamos, ¿no? Los indígenas ahí que cazaban nutria, yaganes, supongo que deben ser. Cahuéscar. Cahuéscar, que cazaban nutria, llegaban ahí al emporio de Agua Fresca en su inicio. Entonces sí, hubo ahí un encuentro intercultural que justamente nutre el conocimiento de esas mismas personas para trabajar el campo. Claro, ahí o sea, una estrategia que no sé si una estrategia, pero como una operación, una operatividad que apareció en nuestras prácticas como de registro, recopilación y de cómo representar esto, fue intentar no hacerlo tan directamente. Entonces, por ejemplo, yo ahora estaba revisando los videos y se da todo un juego de contraposiciones, por ejemplo, entre animales, ¿no? O sea, en agua fresca se domestica, se trabaja el vacuno, ¿no? Y en Cacique Mulato está la oveja, ¿no? El ovino. Pero a su vez aparece el caballo como un animal de trabajo que debe manejarse de manera distinta para cada uno de las especies, ¿no? Los perros también aparecen. Entonces se va construyendo como todo un sistema técnico, ¿no? Y de una orientación de las mismas personas, una domesticación asociada a los lugares específicos de trabajo. Y como tú bien decías, yo creo también hay un factor geográfico que va incidiendo en esto. Por ejemplo, en Agua Fresca nos contaban que por el tipo de terreno que se les cedió, que tiene mucha mata, eso no es muy apto para la ovejería, ¿no? Para tener ovejas, porque las matas le van arrancando la lana, ¿no? Entonces, a diferencia de Cacique Mulato, ¿no? Que está en una planicie, ¿no? Está en la zona de Laguna Blanca, que tiene vegas, tiene una serie como de... Los campos allá en Magallanes son así, no es que haya un solo campo y que todo funciona por veranada y por invernada, ¿no? Entonces hay una transhumancia, por así decirlo, de los animales, y todo. Hay un calendario en los cuales los animales se van moviendo para que pasten, para que engorden, para que, en fin. Entonces, también ese tipo de factores geográficos van modelando, ¿no? Un sistema técnico y una estética, y un poco esta exposición también
quiso o quiere, digamos, ¿no? Como plantear esto, ¿no? Pero que funcione, como tú decías al principio, por imágenes también, o sea, en esta lógica de forma, o sea, esta exposición también es un intento, y de ahí quizás hay una unión interesante entre lo etnográfico y lo artístico, ¿no? Por categorizar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, acá hay una vitrina, ¿no? Que tiene 10 metros de largo, donde se hizo un ejercicio de categorización de herramientas de trabajo, sobre todo son herramientas y son aperos de trabajo, y uno puede ver cómo hay como fases, ¿no? O sea, se parte con el metal, con el trabajo en fierro, después con el cuero, después con la lana, ¿no? Entonces uno después hay una lógica también de formas, ¿no? De lo redondo, de lo horizontal, de lo vertical. Entonces todas estas cuestiones que son estratos que nosotros fuimos viendo, también finalmente tuvimos que montarlo y tomar decisiones, ¿no? De cómo van ahí, cómo van. Y creo que ahí la idea y nuestros referentes también son otros museos, otras formas como no sé, bueno, por supuesto está Abbey Warburg, ¿no? Y está como, digamos, como con la noción de Nachleben, creo que es de supervivencia, ¿no? El Museo Pitt Rivers, lo que hizo Descola en Francia, los otros museos, acá nosotros nos toca viajar mucho por Chile, y hemos visto muchos museos rurales, ¿no? Por ejemplo, en Ancud, se acerca a Ancud, en Colo, Quilo. Hay un museo donde colocan un delfín al lado de un celular, ¿no? Entonces, como eso también ha sido un referente súper importante para nosotros, así esta cuestión de las listas raras, ¿no? Yo creo que es muy interesante, para nosotros significa un aporte maravilloso esta exposición que han curado, porque justamente nos presenta los objetos con una estética impresionante, pero no por eso se vacía del contenido y de la carga, ¿no es cierto?, de esa vida en comunidad, que es otro de los ejes que nosotros, como Centro Cultural, instalamos, promovemos, ¿no?, que es la cohesión social. Entonces aquí en esta exposición uno ve toda una forma de vida en comunidad, ve también el oficio, ¿no es cierto?, el oficio y las prácticas. Ahí cuando recién nos empezamos a reunir y supe este proyecto, y me pareció algo muy interesante que tenía, yo creo que muy enganchado. Aymara, tú me hablaste mucho de las jinetadas, ¿no? De hecho, hay muchos elementos en la exposición que tienen que ver con esta relación ser humano y caballo, ¿no?, que es muy propio. Cuéntanos un poquitito más, ya vamos a estar cerrando en pocos minutos. Me gustaría tener tu voz femenina aquí, que nos cuente como esa relación entre el ser humano y el caballo para aquellos habitantes de esos territorios, que se da una relación, yo creo que muy íntima también, ¿no? Sí, bueno, ahí Danilo también explicaba un poco cómo el caballo tomaba distintas formas de ser utilizado dependiendo de la faena, pero creo que, claro, la jineteada tiene una cosa tal vez más plástica, si lo hablamos en un lenguaje visual, donde el cuerpo del jinete con el cuerpo del caballo se transforman casi en una figura totémica, ¿sí? Es muy potente. O sea, para mí tiene que ver más como con un momento de estallido, ¿cierto? De dos cuerpos que están ahí confrontándose desde sus incapacidades, capacidades, fuerzas. Entonces, claro, son pocos segundos lo que un jinete puede estar arriba, pero esos momentos son puras formas y mezclas de cuerpo. Al final son dos cuerpos que se mezclan. Yo creo que la jineteada tiene esa cosa álgida de como de donde realmente hay se transforma en una especie de centauro, ¿cierto? Más que un jinete y un caballo. Ellos le llaman debate. Ellos mismos decían que era un debate del animal y la bestia, digamos, y el hombre. Es fantástico, y yo creo que lo que podemos y podremos ver
en esta exposición es un cruce, ¿no? En que se han unido estas dos iniciativas maravillosas, como son el Museo Campesino en Movimiento y el Museo Histórico Natural Río Seco, para entregarnos una exposición que nos va a conectar por todos lados, desde todas las áreas, y que visualmente nos va a impactar muchísimo, rica en conocimiento, nos va a ayudar a conocer este fragmento, ¿no es cierto?, que queda en el sur de Chile, un sur con el mapa invertido de Torres García, un sur que es el norte, y quisiera agradecerles a ustedes por estar aquí, a través de este sistema online, y realmente agradecerle por esta muy profunda exposición, investigación que nos han traído aquí a la Sala Patrimonio del Centro Cultural La Moneda. Así que me despido saludándolos y despidiéndolos y agradeciendo sobre todo, agradeciendo la posibilidad de que podamos compartir esta exposición con todos quienes nos van a venir a visitar. Muchas gracias. Nosotros aprovechamos de agradecer también, para terminar por nuestro lado, agradecer a todas las familias que nos apoyaron en esta investigación, que tuvieron la generosidad y la confianza de prestar sus objetos preciados, que son puros tesoros. Entonces, un poco invitar también a los visitantes de esta muestra a tener como, o sea, entender que todo lo que van a ver en esta situación son puros tesoros que son generosamente prestados para que el público pueda conocer, y al mismo tiempo ojalá ir con una mente abierta, porque es muy distinto hacer esta exposición en Magallanes, donde se naturalizan este tipo de procesos, que en la urbe, la ciudad. La gente de repente puede sentirse un poco afectada por la relación del humano con el animal. Entonces sería bonito como que esta experiencia también fuera de apertura mental y ponerse en cómo otras personas viven de otras formas a lo largo de todo Chile. Sí, yo también quería hacer un agradecimiento, ya lo hizo Aymar, a todas las familias, a las personas que le dan un soporte en realidad a esta muestra, y también agradecerte a ti, Beatriz, a María Elena, Francisca, Pablo, a Anya, y a todos quienes con su profesionalismo inmenso aportaron a que esta muestra se ve como se ve hoy, ¿no? Que la verdad es que quedó muy bien montada, y gracias a tu equipo que bueno, nosotros somos circo pobre, entonces estamos acostumbrados siempre a hacer de todo, y es notable, digamos, trabajar con ese nivel de profesionales. Así que aprovecho a mandarle un saludo y muchas gracias a todos quienes trabajan ahí en el Centro Cultural. Para nosotros un honor haber podido trabajar con ustedes, y agradecimientos a todas las familias que prestaron los objetos. Se los vamos a cuidar con mucho amor y cariño. Así que espero que podamos vernos cuando la pandemia nos permita vernos más cerca y abrazarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, un abrazo.